Si no queréis salir en la grabación, os quitáis la cámara y estas cosas. Supongo que ya tenéis experiencia con lo online y que nos pilla de nuevas. Entonces, vale, si queréis, podemos ir empezando porque como son IoT y tal, supongo que igual alguien se suma o irá entrando, saliendo gente. Y voy a compartirlo primero, a ver si lo consigo hacer. Ventana. A ver, ¿era esto? Sí, vale. A ver que se vea. Ahí se ve. Genial. Pues estaba pensando justo ahora, ¿no? Antes de empezar, digo, siempre suelo ser bastante ambicioso en el sentido de intentar dar mucho en poco tiempo o me ajusto poco a mis tiempos o algo por el estilo. Esta vez yo creo que me ha ajustado un poquito mejor y sobre todo mi idea, más que, bueno, pues intentar tocar mucho en profundidad, será tocar mucho más en términos generales, dando con alguna clave clínica, que yo creo que es lo que le interesa mucho también a la gente en este sentido, ¿no? De cuando me encuentro con duelo o con un duelo que se complica, como ahora veremos, qué es lo que puedo hacer. Porque algo que reclamamos mucho y que se escucha mucho en los entornos de duelo es como esto de, es que no hay formación en la academia, no hay formación en los grados, en los másteres sobre duelo. Sin embargo, es algo que nos encontramos, porque es tan intrínseco a la naturaleza humana y en el día a día del vivir que no lo vamos a encontrar en terapia como algo fundamental que le pasa a nuestro paciente y que no tiene que ser complicado, pero también como algo fundamental que está en el núcleo de las complicaciones. Entonces, bueno, sobre todo mi idea hoy es dar la visión de la TFE sobre duelo, que para mí, lo estaba ayer pensando, y mi sensación en el que en esto del desarrollo de las teorías del duelo ha habido como varios momentos o varios impactos. El primero, pues como casi siempre fue Freud, ¿no? Que dijo, uy, ¿qué pasa cuando hay un duelo, ¿no? O ¿qué pasa cuando esto es complicado, cuando no es complicado? Y él al final hablaba de como que había una relación que se estaba manteniendo y que lo sano para él era cortar, ¿no? Después viene otros autores que dicen que precisamente el cortar no, sino es transformar en vínculo, de tal forma que no sea problemático, que sea una conexión, digamos, adaptativa o sana o como la queramos ver, que después igual le damos un poco de espacio a eso. Y eso para mí es un cambio de paradigma. Hay otro cambio de paradigma cuando se pasa de ver al doliente como alguien pasivo que pasa por fases, como con el rol de negación y todas estas que sabemos, a uno más activo, más propio de las terapias constructivistas como Neymeyer o también de otros modelos como el de Worden, en el que dicen, no, el doliente no simplemente pasa por una especie de corriente de tristeza y emociones para terminar como en una especie de remanso de superación o algo por el estilo, sino que más bien tiene que hacer cosas para navegar ese río. No es simplemente algo que le pasa, ¿no? Creo que hay otro como punto de impacto para mí, que es el de Niemeyer, el que dice que de alguna forma es el duelo y la muerte implica una narrativa cortada, una creación de sentido cortada, ¿no? Un sentido vital, una narrativa, una coherencia vital que se, que se para o que se transforma de alguna forma. Y yo creo que la ATF lo que tiene que añadir sobre todo es el punto de decir, oye, realmente el duelo, como vemos de forma muy intuitiva, es un proceso emocional. Y entonces lo que se necesita es elaborar ciertas emociones, no emociones en un sentido como muy inocente, de solo emociones, solo activación emocional, también tenemos que crear significados, pero que eso yo creo que va de forma inherente con el proceso emocional y una serie de cosas que ahora veremos, ¿no? Pero creo que es una de las cosas que para mí es un impacto en esto que vemos del duelo o en esto que vemos de las teorías del duelo. Tal vez sea solo yo quien lo vea así, pero creo que es importante el traer eso porque todos los teóricos del duelo hablan de emociones, pero realmente su abordaje, como solemos ver en muchos sentidos, pues no es un abordaje diferencial de las emociones, qué hago con este tipo de culpa o con aquella, ¿no? O realmente cómo se da en el duelo o en un proceso o en una sesión particular de terapia para generar cambios, ¿no? Que es lo de las secuencias que, por ejemplo, tiene Alejandro, Rafa, ¿no? Que habéis investigado ahí y que habla Antonio Pascualione también en su libro nuevo, ¿no? Que es muy interesante.
Entonces, ese es como el pequeño contexto que quería dar, no tan pequeño. Aquí no me voy a enrollar mucho, pero sí como introducir que nosotros realmente cuando intervenimos en duelo es cuando tiene ciertas complicaciones. Es lo que se ha llamado duelo complicado, duelo prolongado en el nuevo DSM. Y lo que vemos es que muchas veces las personas pasan por duelos, pero que estos no necesariamente son complicados. Ahora veremos de qué van estas complicaciones desde un punto de vista focalizado en la emoción, ¿no? Sea como sea, es verdad que el duelo no es la demanda principal. La gente viene por ansiedad, conflictos interpersonales, X o Y, y después sale muchas veces un duelo de hace 5, 10, poco tiempo, mucho tiempo, pero que estaba ahí de alguna forma y que está en parte del origen de ciertas dificultades, ¿no? De hecho, es curioso que hay algún estudio por ahí que muestra que el 30% de la gente que va a atención psiquiátrica tiene duelos complicados o prolongados, ¿no? Entonces eso ya nos dice que tiene mucho en el desarrollo de problemáticas psicológicas en general, que en ese sentido es una especie de factor diagnóstico que nos encontramos en ansiedad, en depresión y en muchas cosas, ¿no? Vemos que tiene una alta prevalencia porque así a priori 6 o 16 no nos puede parecer mucho, pero si vemos que por cada muerte hay 6 personas afectadas, ya sumamos un número bastante importante ahí de las personas que pueden tener duelo prolongado. ¿Vale? Y también vemos que las intervenciones al uso, porque como decía, este tipo de duelo es el que requiere intervención, el duelo más natural, ¿no? Tal vez un apoyo psicoterapéutico, cierta guía, etcétera, pero no una intervención como entendemos intervención psicológica. Sin embargo, este que es complicado sí que la necesita, o sí que requiere, sí que se beneficia de este tipo de intervenciones, ¿no? Como una intervención también especializada, que eso es algo que también se ha visto en la literatura. Y esto yo creo que se ve en psicoterapia en general. Tenemos que adaptar ciertas intervenciones a las problemáticas, no necesariamente a los diagnósticos, pero sí a las problemáticas que nos trae el paciente de forma específica, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucho desarrollado en el campo cognitivo-conductual, en el campo constructivista también, pero que estas intervenciones no funcionan para todos. Entonces, siempre se necesita de mayor heterogeneidad en cuanto a la intervención para ofrecer alternativas terapéuticas a la gente que no está encontrando ayuda. Entonces ahí surge la TFE y ahí surgimos intentando darle impulso a esto de la intervención en duelo, que yo creo que la TFE en duelo es muy vendible. Para mí es vendible en todo, o sea, en ansiedad, en depresión, en lo que sea, siempre es vendible y siempre es interesante. Pero es verdad que en duelo, cuando hablamos de que el duelo es dinámico, que el duelo es un proceso emocional, que puede ser estancado por una serie de emociones, como veremos, pues ahí adquiere mucho sentido el decir, si es un proceso emocional que se puede bloquear por ciertas emociones, ¿no tendrá sentido un abordaje emocional? Pues mi respuesta natural sería que sí. Supongo que la de la gente o espero que la gente también, ¿no? Entonces tiene mucho sentido teórico, coherencia también clínica, tiene cierto apoyo empírico en cuanto a la intervención, que tenemos ya algún estudio por ahí que hemos compartido en la comunidad TFE, y en cuanto a ver qué procesos emocionales se relacionan con el cambio y que de la mejor manera, ¿no? Que ahí está el artículo de Alejandro, Rafa y demás, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué forma puede tener la intervención del duelo? Porque el duelo en terapia se puede presentar de muchas formas. Hay veces que la gente viene diciendo, oye, vengo por este el duelo, que ya os digo que es la minoría, porque, por ejemplo, a mí me pasa que mucha gente que me conoce por el tema del duelo, y entonces ahí me pasa algún paciente que tiene temas de duelo, pero es que es minoría, o sea, es muy, 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 muy poquito, ¿vale? La gente bueno, no entiende o no, como no lo ve así, ¿no? Que sus complicaciones de la hora puedan tener que ver con el duelo. Entonces, no suelen venir con esa demanda, con ese motivo, vienen con otros, pero vemos que está en el núcleo, como decía. También hay veces que estamos viendo a una persona y que en el proceso de su terapia se le muere alguien, que esto sería más un duelo agudo que en principio no necesitaría intervención, sino acompañamiento, como os decía, al menos que veamos que hay alguna complicación por ahí. ¿Vale? Después puede tomar también diferentes formas. Si hacemos una intervención más focalizada en duelo, una persona nos viene por duelo y nos vamos a enfocar en eso, puede coger diferentes formas en el sentido que pueden ser sesiones limitadas, y ahí tenemos la tesis que hice y el artículo que ponía de antes de 2025, que también son autores Rafa, Lazzo y demás, que veíamos que con 3 sesiones puede funcionar muy bien, y hay otras personas, sin embargo, que necesitan más.
porque hay mayor fragilidad sin el fallecido, sensación de fragilidad o vulnerabilidad, hay temas de personalidad, trastornos de personalidad, por ejemplo, entonces ahí evidentemente necesitan una intervención más prolongada, aunque sea enfocada en duelo, ¿vale? Que sea enfocada en duelo no significa que vamos a hablar todas las sesiones de duelo, sino que vamos a ir a aquello que está complicando el duelo, que puede ser una relación en la infancia con un padre, que aparentemente no tiene relación, pero después vemos que en la corriente emocional y en la biográfica sí que tiene relación y coherencia, ¿no? Entonces, de forma muy simple, ¿cuándo se complica y cuándo no se complica? Esta sería una visión que nace de lo que vimos en la tesis, que también nacía de Jason Sarbani y Greenberg, que tiene un artículo por ahí teórico también interesante. Entonces, cuando no hay complicaciones, pues puede haber emociones secundarias. Todos hemos escuchado culpas, enfados, cuando en el fondo estábamos tristes porque habíamos perdido a una persona, ¿no? Entonces, normalmente ese duelo sin complicaciones se viven unas emociones secundarias, como digo, también se puede ir viviendo la tristeza primaria, adaptativa, que tiene que ver con el perder, con la falta de la persona, con el echar de menos, con la ausencia, con todo esto. Y también se vive con pasión y conexión, a veces conexión con el fallecido, que es esta alegría nostálgica, del tipo, puedes estar triste porque le he perdido, pero también recuerdo cuando me traía un helado cuando era niño, ¿no? Y entonces ahí, de alguna forma, eso va balanceando y va haciendo que no sea una pérdida absoluta, que yo creo que es más difícilmente asumible, sino una pérdida también que es relativa, porque hay cosas que se mantienen. Y ahí entran en juego todas estas teorías de continuar los lazos. Bueno, entonces, mi teoría, así muy, 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 muy teórica, es que en un duelo sin complicaciones, si no hay compasión o conexión, se puede complicar, porque sería como una pérdida absoluta, ¿no? Entonces, ya sea conexión con otros o compasión, conexión con el fallecido, ¿vale? Conexión con el fallecido es en términos de alegría nostálgica, en términos de legado, como cuando un paciente dice, es que me enseñaste lo que era la generosidad, ¿no? Y eso lo mantiene de alguna forma, ¿no? O de alguna forma lleva la relación adelante cuando dice, te voy a presentar a mis hijos, como se lo hemos escuchado a algún paciente, ¿no? Pero también con otros. Supongo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido pérdidas y a mí me ha consolado mucho tener a personas queridas al lado, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que ayudan a ir procesando esta tristeza. Yo creo que a nivel emocional puede ser la compasión, la conexión, también el abrirse a ella. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando perdí a mi abuela, que mi momento de conectar propiamente con la tristeza fue en el funeral. Creo que es el momento cultural, natural, en el que se conecta mucho con ello, ¿no? Entonces, de alguna forma a mí me ayudó a estar en contacto plenamente con esa tristeza y a poder ir procesándola. Entonces, de forma muy simple, cuando hay complicaciones, esto es diferente y como vemos ahí, pongo aquí un recuadro diferente que es cuando hay dolor nuclear, autotratamientos como la autocrítica y otros bloqueos, que gran parte de esta presentación va a ir de eso, ¿no? De qué es esto que va complicando, pero ya vemos que se mete un elemento que vemos que es emocional en el proceso que de alguna forma bloquea, ¿no? Como una gran roca en un río que hace que el transcurrir de ese río se divida, se haga más complejo tal vez, ¿no? Y que sea más difícil de volver al cauce de alguna forma. Entonces, eso será el objeto terapéutico principalmente, este dolor nuclear que puede venir de varias fuentes y ahora veremos, ¿vale? Up. Entonces, esta es la formulación de caso que hemos hecho, que si la vemos así es un poco compleja, pero bueno, yo creo que parte de la idea es si tenemos esto mentalmente o no mentalmente durante la sesión, pero podemos reflexionar sobre esto, podremos tener una imagen muy completa de lo que es lo que está complicando este duelo en concreto. Y eso nos permitirá también el decir, vale, pues tengo que entrar por aquí o por ahí, por así decirlo, de forma muy, muy simple, ¿vale? Ahora no me voy a enrollar mucho aquí, porque de hecho parte de la presentación va a ir vamos a ir hablando de estas cajitas que estamos viendo aquí, que estas cajitas son procesos, estas cajitas son elementos dentro de esto de que es la complicación, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos. Como veis, está dividido en términos de complicación y de transformación, ¿vale? Entonces, primero voy a hablar de todo lo que tiene que ver con el dolor estancado, digamos que para mí una de las mejores definiciones de duelo complicado prolongado es como una especie de dolor estancado, porque dolor siempre puede haber dolor, pero hay sensación de no movimiento y que me siento prácticamente igual que hace un año, dos, X, ¿no? Entonces, en la complicación vemos que hay triggers o disparadores del dolor
que si vemos otras problemáticas, estos triggers o disparadores tienen que ver con el dolor emocional y demás. Aquí, cuando digo dolor emocional, me refiero al dolor histórico, tipo una vergüenza crónica, siempre me he sentido defectuoso en el fondo de mí, o un miedo desadaptativo del tipo vulnerable, o una soledad, por ejemplo, siempre me he sentido abandonado y triste. Pero aquí también los triggers no solo despiertan como este dolor crónico, desadaptativo, que no encaja del todo bien con la situación, sino también el dolor propio de la muerte y de la ausencia, de la pérdida, de todo lo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces veremos que hay dos tipos de triggers, unos que tienen que ver más con los históricos, el origen de este dolor, digamos, y otros más con los actuales, lo que me lo despiertan en el aquí y ahora, ¿no? Entonces nos metemos aquí. Como os decía, pueden desencadenar tanto emociones primarias desadaptativas, que supongo que los que estamos aquí conocemos lo que son emociones primarias desadaptativas. No sé si merece la pena que me meta a explicar esto, porque si no ya se me va un poco de las manos. Pero de forma muy simple, para quien no lo conozca, son emociones crónicas que están en la base de los problemas, que tienen que ver normalmente con sensaciones de vergüenza y una sensación del sí mismo como defectuoso, malo, indigno, poco valioso. De alguna forma me veo mal, por así decirlo. Otras que tienen que ver más con soledad y abandono, que tienen que ver más con una pérdida de amor. En mi infancia no he tenido mucho contacto emocional, no he tenido mucho amor, conexión tal vez con otros o con figuras parentales, y entonces de forma crónica me siento solo, aunque incluso esté acompañado, ¿no? Entonces es como esa sensación de tristeza profunda, ¿no? De alguna forma y de falta de amor y de conexión. Después, por otro lado, está el miedo, que es lo que solemos ver, estos tres grupos emocionales. El miedo que tiene que ver con una sensación nuclear de fragilidad, que ahí vemos, por ejemplo, personas que han estado a punto de morir varias veces o que han tenido traumas, ¿no? Entonces se les queda como, a pesar del tiempo, esta sensación de me siento frágil, salgo a la calle y tengo como cierto temor casi interno a veces, ¿no? Sensación de vulnerabilidad o X o Y, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno por estrés postraumático se vería claramente esto, ¿no? O gente también que ha sido como maltratada por figuras parentales. Entonces también está esta sensación de vulnerabilidad, de fragilidad, etcétera. O gente que ha sido negligida de forma extrema. Entonces es como esta sensación de que no he tenido como esta relación de apego segura, he sido muy, muy, muy negligido y entonces ahora en mi vida me siento como también muy desprotegido porque esa sensación que viví en el pasado se queda crónica. Entonces vemos que ese tipo de emociones es lo que está en el núcleo, ¿vale? He ido súper rápido por esto, pero si no, es que es verdad que no me va a dar tiempo para lo demás. Entonces, como os decía, los triggers desencadenan emociones primarias desadaptativas o tristeza de la pérdida, que tiene que ver con la ausencia, el echar de menos y demás. Y como os decía, hay dos tipos de triggers o disparadores, ¿vale? Unos están los históricos, que responden a la pregunta, ¿dónde se generó el dolor? Pues uno es en la muerte en sí misma. Ahí apareció por primera vez la tristeza propiamente de la pérdida, lógicamente, ¿no? Hay veces que el dolor que se queda tiene que ver con experiencias anteriores. Por ejemplo, recuerdo una paciente que se sentía profundamente sola sin su madre, porque la madre había sido una figura de amor y esta soledad no es solo de la pérdida, no solo aparece desde la pérdida, sino que viene de antes, porque con su padre y hermanos no tenía esta conexión. Ellos hacían su piña y ella hacía su piña con su madre. ¿Qué es lo que pasa? Que la madre muere, entonces se abren como estos asuntos. Por eso ahí digo ANR, que significa asuntos no resueltos. Es decir, a veces el dolor histórico que se abre con la pérdida tiene que ver con cosas anteriores. Entonces, ahora pierdo a mi padre y es como que revivo esta soledad histórica de forma más fuerte. Entonces, para mí ahí se complica, eso lo veremos un poco más adelante, porque de alguna forma esta tristeza es como que se fusiona con estos dolores emocionales. Pero bueno. Después a veces aspectos traumáticos también. Bueno, se escuchan muchas historias ahí, ¿no? Como de muertes tipo accidentes de coche, muertes tipo suicidio, cosas así. Recuerdo una paciente pues que hablaba de encontrarse a la persona muerta porque se había suicidado. Entonces ahí hay aspectos traumáticos que se quedan de alguna forma, ¿vale? Y estos son, entonces después la cosa es que hay triggers actuales que son situaciones que despiertan este dolor histórico.
en el pasado hubo situaciones que generaron dolor emocional y ahora en la actualidad, y esa es la diferencia entre un trigger, digamos, histórico y uno actual, que en la actualidad surge el dolor, ¿no? Entonces, hay veces situaciones que recuerdan al fallecido. Pues yo, no sé, iba siempre a este restaurante con esta persona y entonces paso por ahí y se me despierta. O incluso recibo amor de una persona X y recuerdo a mi fallecido porque era la persona que me daba amor. Ahí puede haber muchísimas situaciones y ahí ya surge como todo lo particular de la relación, todo lo particular de la propia persona que ha perdido también, ¿no? Después también situaciones que tienen que ver con asuntos no resueltos, ¿no? Pues por ejemplo, a ver que se me ocurra algún ejemplo, ¿no? Mm, a ver que me venga, que ahora mismo me quedo ahí un poco sin ejemplos. Se me ocurría este anterior, ¿no? Como, por ejemplo, esta paciente que os decía que tenía como esta buena relación con la madre y mala con el padre, cada vez que veía que el padre hacía como planes o hacía como su piña con sus hermanos y no con ella, despertaba otra vez la soledad, pero no solo la soledad, sino también la tristeza de la pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa sería una situación que tiene que ver con asuntos no resueltos, ¿no? Pero que se vuelven a revivir. También situaciones en las que se esperaba que estuviese la persona, como una boda o algo así, ¿no? Y no está mi padre, que querría que estuviese, cosas por el estilo, ¿no? Aquí puede haber muchos más, pero es esta pregunta de dónde surge el dolor ahora, ¿vale? Porque surge en muchas situaciones. Estaba pensando ahora pacientes que dicen, claro, es que veo a mi hijo y me recuerda a mi marido que ha fallecido, ¿no? Entonces ahí está todo el rato como despertándose ese dolor. Incluso yo he encontrado pacientes que evitan a familiares porque le recuerdan a esta persona. Entonces, bueno, puede haber como muchos triggers disparadores que despiertan el dolor, pero también despiertan emociones secundarias, que sería este malestar global, emoción secundaria que pongo aquí, que ahora voy a desarrollar. Emociones secundarias puede haber muchas, realmente, puede haber un océano de emociones secundarias, ¿no? En el que hay muchas corrientes emocionales que nos llevan a un lado o a otro, ¿no? De alguna forma. O que no, bueno, con las que nos sentimos de una forma u otra. Entonces, yo aquí quería destacar un poco las más típicas, que tal vez haya más, y probablemente haya más, pero las primeras a mí así que me venían, o más que me venían, las que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, vemos una que es muy típica, que es el enfado, que esto sonará. Aquí hay que distinguir, porque hay veces que es un enfado muy secundario, hay veces que es un enfado muy adaptativo, entonces no sería una emoción secundaria, sino un enfado adaptativo que necesita ser expresado, como una persona que no ha tratado bien en los últimos momentos a nuestro ser querido, un personal sanitario, cosas así, pues ese enfado en sesión hay que expresarlo, por ejemplo. Hay veces que se hace al fallecido, que normalmente suele estar oculto bajo la capa de la idealización hacia los muertos o hacia la culpa de hablar mal de los muertos o cosas así. Entonces, bueno, también será importante poder abordarlo. Y esta es la cosa para mí, es uno, ver si debajo de este enfado hay más experiencias del tipo dolor, tristeza, etcétera. Y dos, si es hacia el fallecido o si es hacia otras personas, pero que es importante también expresar y dar espacio. Después también vemos mucho, mucho, mucho tristeza secundaria, que tiene este matiz de desesperanza, impotencia, desamparo intenso sin el otro, ¿no? Como, y es que siempre se pierde a la gente, todo el mundo se va, por ejemplo, hay gente que puede decir eso, o como esta impotencia de siempre me voy a sentir así, nunca nada va a cambiar, ¿vale? Puede como tener muchas formas realmente este tipo de tristeza y de desesperanza. Después está la culpa, que hay una distinción que por lo menos a mí me parece interesante, es cuando hablamos de remordimiento, que remordimiento no es exactamente lo mismo que culpa. Hay veces que hay un remordimiento que es más adaptativo, que es del tipo, no estuve en ese último momento, qué pena no haber estado ahí, como conexión perdida, una última conexión perdida, o qué pena no haber visitado más a mi abuelo antes de que muriese. Pero lo digo más bien con tristeza y con pesar de, joder, he perdido estos momentos que tan valiosos son, de conexión, de amor, de cuidados, ¿no? Entonces eso es expresarlo y es vivirlo. Esto no sería secundario, esto sería primario adaptativo. Sin embargo, hay veces que tiene que ver más con culpa y con autocrítica, que es algo así como un, qué pena que no estuve ahí, qué mala hija fui. Entonces es una culpa, un remordimiento secundario que tiene que ver con una autocrítica más intensa, ¿vale?
Entonces ahí habría que distinguir un poco estos remordimientos y si es más secundario, si es más primario, etcétera, porque nos lleva a acciones diferentes y a procesos diferentes. En general, y algo que no he dicho, es que yo creo que en el duelo, supongo que casi cualquier proceso realmente, ¿no? de terapia, pero en el duelo veremos que vamos navegando por muchas emociones y que mucho va de ir dando espacio y expresando muchos tipos de emociones en las que el terapeuta muestra de forma pues, compasiva, aceptante, empática, todo esto que ya sabemos, ¿no? Pero aquí yo creo que es incluso más importante, ¿vale? Entonces, algo que también me parece importante es que en el duelo, cuando es complicado, el malestar global y las emociones secundarias a veces son más intensas y a veces oscurecen, como en otros casos también las emociones primarias, pero la diferencia sería es que pueden ser más intensas. En duelo esperamos emociones más intensas, de forma simple, ¿no? También se espera más colapsos, colapsos entendidos como una persona de repente, es como que la vemos y es como si su experiencia fuese como un edificio frente al que esta persona colapsa, me refiero, ¿no? Con colapso. De alguna forma es, siento mucha intensidad emocional y dejo de operar sobre mi experiencia, porque es como demasiado, ¿no? Y a veces es o me quedo en blanco, o me quedo como una tristeza sin palabra, un lloro, un lloro, un lloro que no lleva palabra, mucha impotencia, ¿vale? También puede haber otras experiencias, como les decía, como puede ser la ansiedad, el miedo a otras pérdidas, ¿vale? También es bastante típico, ¿vale? También se abren muchos temas con esto no es propiamente de este punto, pero me resulta interesante, pero cuando una persona viene por temas de duelo, hablamos de temas de duelo y de pérdida, también se abre el tema de la propia muerte. Y ahí también me conecto un poco con lo que hablaba Rafa del tema espiritual y demás, en varios sentidos, ¿no? Un sentido es hablar de la propia muerte, hablar del propio sentido, de lo que queda, de lo que no queda, de la conexión, ¿no? Que eso es muy importante porque nos enfrenta a abismos existenciales, ¿no? Si, por ejemplo, soy una persona que ha perdido a su padre y que era figura de apego, ahora la sensación es, estoy yo frente a la vida. Y esa sensación de tener un colchón detrás se resquebraja un poco. Entonces, a nivel existencial y a nivel de apertura, cierto miedo y cierta sensación de fragilidad frente a la vida, pues es importante como abordar. Y creo que tiene que ver con un tema emocional y un tema existencial también ahí, ¿no? Pero como decía, también está el punto espiritual, que no me voy a meter mucho, pero el punto espiritual de justo lo hablábamos en... Es que ayer tuve a uno que has tutorizado tú, Rafa, el TFM, no sé si te lo comenté, a Pablo, que muy interesante toda su presentación y justo comentábamos, ¿no? Como, claro, es que en el duelo hablamos de conexión, como decía antes, y hay muchos tipos de conexión y muchas veces es espiritual, ¿no? Y hay muchas cosas que pasan ahí, ¿no? Como, de hecho, muchas veces la crisis de la gente viene es que hay otras personas que notan a su fallecido y yo no lo noto. Que no es solo un tema espiritual, también es un tema emocional, es un tema en muchas dimensiones, yo creo. Y el duelo es que es un tema en ese sentido de muchas dimensiones, de emociones, de espiritualidad, de existencia, del vivir en toda su amplitud, ¿no? Vale, sigo entonces. Evitación y tipos de duelo, ¿vale? Después hablaré un poquito de tipos de duelo, que es como una organización un poco coherente en términos de narrativas de qué tipos de complicaciones. A veces tiene que ver más con sensaciones de fragilidad sin el con mucha autocrítica en términos de o relación con el fallecimiento. Esto hablaré un poquito más tarde, pero ahora vamos a la evitación, que la evitación a veces es de los propios disparadores, gente que, como os decía, pues no va a hablar con su tía porque me recuerda a mi padre, o directamente del dolor nuclear y de las emociones secundarias. ¿Vale? A ver si esto me hace caso. Ahí me hace caso. Entonces voy a hablar de autotratamientos y de formas de regulación en general. ¿Vale? Entonces hay autotratamientos más secundarios que no, que esconden, digamos, autotratamientos más principales que veo luego, que sobre todo es crítica, ¿vale? Crítica intensa que tiene que ver con el self en general, pero ahora vamos como a los secundarios, como os decía. Yo creo que muchas veces tienen que ver con temas tipo preocupación de miedo a la propia muerte, que puede ser muy primario también, esto habría que verlo, nuevas pérdidas. Algo que vemos de forma muy diferencial
Es el coach. Yo creo que ahí Rafa estarás de acuerdo conmigo, que vemos mucho lo del coach cuando hacemos, por ejemplo, tareas tipo silla vacía y tal, que el otro empieza como, bueno, tienes que superarlo. A veces desde algo como muy compasivo y amoroso, de que quiero que estés bien y la fuerza está ahí, ¿no? Quiero que estés bien, esto es lo que quiero. Pero hay otras veces de, venga, ya está, ¿no? Ya sea desde nuestro entorno, oye, ya llevas 2 meses llorando, ya hay que dejarlo, ¿no? No nos lo dicen así directamente, por desgracia hay veces que lo dicen así directamente, que también nos encontramos cosas muy feas, pero hay esta sensación interna de esto y hay que superarlo. Es como de alguna forma tenemos un reloj interno, parece, que nos dice, la tristeza tiene este tiempo y después ya caduca. La realidad es que no caduca, pero está como esa presión interna a que de alguna forma dejarla atrás, ¿no? También vemos bastante el tema de la rumiación, por ejemplo, gente que se queda muy enganchada en no hice esto, debía haber hecho esto, aquello, como en escenas del pasado, que yo creo que a veces tiene que ver con vergüenza y autocrítica intensa, rumio, 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 y en el fondo es el hijo o algo por el estilo, que eso sería más lo interesante, más la rumiación yo ahí a nivel clínico, pues la daría un espacio, validaría, etcétera, pero intentaría ir a lo más profundo. O hay veces que tiene que ver con intentar evitar futuras devastaciones, ¿no? He perdido a un hijo, imaginaos, que tiene que ser de lo más horrible que puede pasar en la vida, si no lo más. Y entonces estoy rumiando con todo lo que ha pasado, estoy ahí dándole vueltas para protegerme de futuras devastaciones, como de alguna forma poner diques o proteger a otros hijos o algo por el estilo, ¿no? Entonces hay veces que es más como una especie de rumiación y de miedo al futuro, de la devastación, ¿vale? Ahí se mezclan un poco. Después está la evitación emocional y conductual, que a veces se evitan situaciones, como os decía, emociones. Ahí yo matizo. Muchas veces las emociones hay que pensar que no se evitan de forma como muy general. Cuando digo de forma muy general es que hay gente que a veces que lo que intenta es hacer que su mundo interno sea sostenible. Tal vez yo estoy muy triste y me drogo, me fumo un porro, me bebo 3 copas o las que sean, y no es que deje de estar triste, pero aparece una sensación placentera, o sea, anestesia un poco mi sentir. Entonces, a veces es que disminuye, a veces es que esta sensación desagradable se contrasta por una más agradable y se hace más manejable. Eso para mí es evitación emocional en ese sentido. A veces también evitamos el expresar emociones o el expresar ciertas cosas por lo que puede venir, ¿no? Por ejemplo, esto es muy típico de evito expresar cosas del fallecido porque no me apetece entrar en contacto con él, pero claro, evito la tristeza y evito también la alegría y evito también el vínculo. Ese es el drama de evitar en el duelo, yo creo. Pero también a veces evito el expresar con los demás porque siento que lo van a rechazar o porque hay esta presión social. También ahí es interesante ver que la evitación, algo que nos rompe mucho a veces a los humanistas o yo creo que a los psicoterapeutas en general, es decir que la habitación es adaptativa a veces en duelo. No podemos estar 24 horas durante 7 días a la semana llorando, 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 ¿no? Sino que también a veces necesitamos descansar del dolor, que es un proceso que creo que es muy natural, ¿no? Estoy en contacto con el dolor, necesito descansar y necesito desconectar y tomarme una cerveza con mis amigos o lo que haga cada uno, ¿no? Entonces ahí en ese sentido también esto es importante entenderlo. No solo decir, uy, aquí hay evitación, esto es problemático, sino si verdaderamente es problemática o no. Que problemática será cuando es crónica y cuando de forma general hace que no esté accediendo y procesando todas las emociones que por debajo, como la tristeza de la pérdida, ¿no? Después, otra que veíamos que a mí me resultaba interesante era la de la fantasía y la idealización. Como os decía, se ve que hay mucha más idealización de los fallecidos. De hecho, había un estudio bastante interesante que comparaba personas que hablaban de sus hijos fallecidos y sus hijos no fallecidos, ¿no? O sea, como que hacían una evaluación, no recuerdo bien cómo era el estudio, pero hacían, bueno, pues esta evaluación y demás y veían que la relación con los hijos con los hijos fallecidos, perdón, puntuaba mucho más intensamente en términos positivos que con los hijos no fallecidos, ¿vale? Entonces se ve que hay cierta idealización también, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, lo que vemos también en duelo y supongo que en otros procesos es que la gente a veces tiene ciertas fantasías que es como una forma de no tocar la vulnerabilidad y cumplir de forma sucedánea una necesidad. Y ahí explico, ¿no? Em, Recuerdo una paciente que fantaseaba mucho con una expareja y la experiencia era algo así como si esta persona viviese, mi vida sería perfecta.
tendría una familia, todo iría bien, no me sentiría sola, no me sentiría avergonzada, etcétera. Conociendo la historia, todos diríamos, bueno, no tiene pinta, porque ni siquiera ella estaba saliendo con esa persona, no quería salir con esa persona era bastante controladora, bastante problemática en muchos sentidos, pero para ahí estar en esa fantasía, de alguna forma hacía que no estuviese con el dolor, uno, de la muerte y dos, con el dolor de su soledad actual. Es ahora en mi vida me encuentro muy sola, quiero tener una familia y quiero tener pareja y no la tengo, entonces me voy como a esos momentos de fantasía en los que ya no estoy tanto con el dolor y digo, se cumple de forma sucedánea una necesidad, porque yo creo que cuando estamos en esa fantasía, nos estamos como proyectando, estamos viviendo en ese mundo, digamos, imaginario, y entonces estamos sintiendo de alguna forma lo que estamos como proyectando ahí o lo que estamos sintiendo ahí. Entonces, si yo me imagino, ay, si con esta persona es que estaría también, de alguna forma, me estoy imaginando con esa persona y estoy sintiendo menos la soledad y me estoy sintiendo un poco conexión. A veces sí, a veces no, pero a veces esa es mi sensación, que es lo que hace la fantasía regular y cumplir una necesidad de forma parcial y no real, ¿no? Por así decirlo. Vale. Después, si seguimos con los autotratamientos, pero algo más nucleares, vemos que los que complican suele ser la crítica nuclear. Y aquí está Carlos, que ha hecho investigaciones muy chulas con Rafa, con Lazo y con alguien más que ya no recuerdo, pero investigaciones muy chulas, ensayos y muchas cosas. Ahí estáis, que yo os recomiendo que leáis, que es muy interesante. Y vemos que también aquí la crítica nuclear es lo que puede en ciertas ocasiones complicar. Yo ahí sí que diría que hay que pensar que hay gente que se puede criticar por temas de la muerte. No estuve ahí en el último momento, pero lo importante es ver si eso viene de atrás y si es intensa, ¿vale? Porque para la gente que ha tenido como problemática general en su vida una crítica intensa, severa, crónica y que genera mucho malestar, al final la muerte es otro escenario en el que me puedo criticar. Entonces podemos estar escuchando, es que no estuve ahí o allá, ¿no? Y podemos entrar en terrenos racionales de, entiendo por qué se critica, y la cuestión es si por debajo hay algo como más nuclear. Aquí es interesante que en duelo muchas veces tiene que ver con lo que he hecho, otras veces con lo que no he hecho, no estar más ahí, y después habría que distinguir este remordimiento que es más de culpa y crítica que de tristeza, como decía antes. Si bajamos un escalón, más allá de ciertos autotratamientos secundarios, más allá de la evitación, más allá de la experiencia secundaria, ya nos encontramos con el dolor nuclear, que como veis, pongo aquí una imagen, no sé si lo conocéis, siempre me lío un poco con los nombres, pero es Prometeo, que fue condenado por Zeus por darle el fuego y el conocimiento, creo, ¿no? A los hombres. Entonces, todas las tardes iba un águila, que era el- el símbolo, ¿no? De Zeus, y le comía el hígado. Es algo como un poco duro, chungo, como podéis ver, pero representa el dolor crónico, que cada X se va despertando, ¿no? Cada X de forma general, de forma recursiva, ¿no? Entonces aquí vemos que el dolor nuclear precisamente es eso, es algo que va despertándose de forma crónica, diaria o no, pero que se va despertando, ¿no? Entonces vemos sobre todo tres, como os decía, y en términos de duelo, normalmente cuando hablamos de soledad y tristeza que está bloqueando, cuando digo bloquear es, como os decía antes, que de alguna forma la persona muere, aparece la tristeza cuando ha habido un vínculo significativo y demás, ¿no? O cuando se esperaba que hubiese ciertas necesidades que se cubrieron o no, cuando había mucha expectativa con el otro. Entonces está la tristeza de la pérdida, pero hay veces que para mí, o como lo veo yo, y lo entiendo yo, es que hay ciertas emociones primarias desadaptativas, de estas que voy a hablar y que he hablado antes, que es como si que se juntasen con la tristeza. Y yo creo que ahí es cuando se cronifica la tristeza, porque se junta con emociones primarias desadaptativas, o porque la emoción primaria, o la emoción tristeza, perdón, no se procesa de forma adaptativa, o cosas de este estilo. Pero yo creo que la tristeza, aunque la veamos crónica y que dure años, no es desadaptativa, sino lo desadaptativo es esto. Entonces, el foco principal a transformar es esto. De hecho, Alejandro tiene ahí un estudio en el que colaboramos varias personas, Rafa y demás, en el que se ve que cuando solo se llega a la tristeza adaptativa,
eso no genera cambio, de hecho genera incluso un poco de malestar, ¿verdad? Y aumenta un poco sintomatología, pero sin embargo, cuando sí que se pasa por esta emoción primaria desadaptativa y después se pasa a la tristeza primaria adaptativa, ahí sí que se genera cambio y sí que se disminuye, digamos, la sintomatología, el malestar, etcétera. Esto lo que hace es subrayar mucho el modelo de la TCE y decir, realmente el camino transformativo y el camino del cambio terapéutico pasa por este camino de emociones primarias desadaptativas. Entonces, dicho esto, para mí, en duelo está normalmente estas tres que vemos siempre, pero adquieren formas un poquito diferentes. Una es la soledad-tristeza, en el suele ser cuando el otro es una figura de amor y de conexión y sin él me siento triste y solo. Tiene que ver muchas veces con asuntos no resueltos, como el ejemplo que os ponía antes. Se muere mi madre y me recuerda a toda o se despierta toda la soledad histórica. Porque al final la muerte es un escenario dramático de la vida en el que las cosas, digamos, no resueltas o ciertos dolores o experiencias previas muchas veces es como que brotan de forma más intensa, ¿no? Hay otras veces que tiene que ver más con el fallecido, y es que el otro me abandonaba y en la muerte supone un mayor abandono. Incluso hay veces que el otro me abandonó cuando era niño, mejoramos la relación y justo se muere, ¿no? Hay veces que pasan estas cosas. Entonces, de alguna forma, o el otro abandonaba o había un otro que abandonaba, digamos, o del que no tenía conexión. Entonces, en este caso, perdón, de la soledad puede ser tanto una figura positiva como más bien negligente o no del todo positiva, ¿no? En el caso de la vergüenza es el otro fallecido podía validar, podía reconocer y era la principal fuente o única. Y esto hay que entenderlo también así, porque normalmente si el otro no era la principal fuente o única, no se complique desde ahí. No sé si me explico ahí, pero lo que me refiero es, el otro podía validar y podía tener una buena relación, incluso puede tener cierta relación como muy, muy, muy estrecha, pero si tengo tal vez otras fuentes como de validación, de reconocimiento, tal vez no se complique tanto. Esto no es tan así, no es tan matemático, pero bueno, a veces puede pasar esto. A veces el otro no era positivo, sino más bien ambivalente. A veces o directamente criticaba, como vemos abajo, o más que criticar, también lo que nos podemos encontrar es que tenía unos estándares muy elevados y a veces incluso nos valoraba y otras veces no nos valoraba. No nos criticaba abiertamente, pero había este juego. Y aquí puede haber como muchas otras posibilidades. Después está el miedo y la fragilidad sin el otro, que es el que nos hemos encontrado más, la verdad, es el más común. No significa que sea el único y no significa que los demás no estén, pero es el que más hemos encontrado, en el que muchas veces el fallecido era la figura de apego o el otro a veces sobreprotegía y como sobreprotegía nunca me he sentido del todo diferenciado, nunca me he sentido del todo afirmado en el mundo, como con esta entidad y fuerza, y entonces encima si el otro sobreprotegía y ya desaparece, yo me sentía vulnerable, pero había como una especie de capa que me protegía, que era el otro, pero ya cuando muere, pues ya esta capa se va y me siento aún más vulnerable, ¿no? Que esto pasa de alguna forma también cuando hay relaciones de fusión, de dependencia o cuando era una figura de apego. Hay veces que también causaba daño directamente, entonces era la figura que generaba este miedo. Bueno, después, esto no lo he dicho, pero estas emociones conllevan ciertas necesidades, como ya sabemos, y que ahí no me voy a enrollar mucho. Pero bueno, en miedo sería protección, en soledad sería conexión y en vergüenza sería valía, que eran las que cumplía o no el otro, ¿vale? Y que al fallecer pues se hace como más radical todo esto. Si nos metemos ya propiamente en el cambio o cómo generar cambio, porque hasta ahora lo que hemos visto tiene que ver más con la complicación, pues el mecanismo de cambio es el que hemos dicho, que es el de la transformación emocional, en el que primero está, digamos, la emoción primaria adaptativa, que es la curvita esta azul, y la primaria adaptativa tiene poca presencia. Después nosotros como terapeutas, una vez que se ha desplegado completamente la emoción primaria desadaptativa, enfocamos en la adaptativa, en el que con un poco de suerte hay más activación de la adaptativa y demás, cambiamos el foco intencional y después se produce cierta transformación. Esto no es tan secuencial necesariamente o no es tan matemático, diría, pero bueno, que ahí como vemos
se transforma porque se activa una emoción adaptativa en el contexto de una emoción desadaptativa. Yo no me quiero enrollar mucho porque ya estoy siendo consciente del tiempo y que no me queda mucho, pero bueno, aquí lo que vemos es que si esas eran las emociones primarias desadaptativas, como hemos dicho antes, se necesitan activar, si no, no va a haber cambio. Una vez pasamos de emociones secundarias a primarias desadaptativas, profundizamos en el proceso y demás, después intentamos facilitar a través de la necesidad o a través de otras vías que ya conocemos desde la TCE, la tristeza adaptativa, que tiene que ver con la ausencia y que permite el dejar ir y transformar la relación. Para mí tiene que dejar ir ciertos aspectos, como pues, el apartado físico, ya no voy a poder abrazar a esta persona. Sin embargo, el amor queda en mi corazón, por ejemplo, es algo que podría decir un paciente. Entonces se transforma la relación, se dejan ir aspectos y otros se mantienen. Y después, otro que hemos visto que es bastante novedoso dentro del campo de la TFE, aunque en duelo también se ha hablado, y creo que de formas diferentes, pero se ha hablado, es la conexión, sobre todo en términos en el aquí y ahora de la sesión y con el fallecido. ¿Vale? Entonces, hay veces que hay personas hablando en la silla vacía, dice, te siento aquí en mi corazón, o vas a vivir a través de mis recuerdos, hablaré de ti, etcétera, ¿no? O me enseñaste lo que era la gratitud o de diversas formas, ¿no? Pero esto de alguna forma yo creo que hace que la experiencia no sea solo de absoluta pérdida y demás, y hace más fácil que se pueda dejar ir ciertos aspectos, porque hay otros que se mantienen. Entonces yo creo que cuando aparecen estas dos, tristeza adaptativa y conexión, de alguna forma permiten que se vaya transformando las emociones desadaptativas, a veces también el enfado y a veces también otras experiencias adaptativas pueden ser como muy importantes, ¿no? Pero aquí diría que la tristeza y la conexión son como las más diferenciales del duelo, ¿no? Vale, entonces las complicaciones que os comentaba antes tendrían que ver con esta, una de crítica y autotratamientos. Hay otras veces, esto no sé si se ha movido, sí, que tiene que ver con, no sé por qué se mueve solo. Con asuntos no resueltos con el fallecido, a veces tienen que ver con conflictos previos, el otro era crítico, ambivalente, a veces derivados de la muerte. La persona se suicida y tiene una buena relación, pero eso se establece ya como un asunto no resuelto. ¿Vale? A veces asuntos no resueltos con otros, que tienen que ver con problemas con personas distintas al fallecido, que agravan el duelo, y la fragilidad o el dolor insoportable, que es como esta sensación de que hay fallecido, sensación de fragilidad o un dolor que se ve como muy insostenible, como podría ser en casos de muerte de un hijo, cosas así. ¿Vale? Aquí he ido un poco rápido, pero porque os quiero hablar de, de algo de intervención, que también creo que es interesante. Vemos, como os decía, que normalmente habrá más intensidad, que, como os decía, también habrá más importancia de la relación y que la tarea paradigmática será probablemente la silla vacía, pero que hay otras tareas que pueden ser muy importantes en función de la complicación. Por ejemplo, la primera complicación de la que hablamos, que es la crítica y demás, pues la silla crítica puede ser muy importante. Si hablamos más de preocupación o de evitación muy crónica, pues la autointerrupción o la silla del preocupador, etcétera. Cuando hay asuntos no resueltos con el fallecido, la silla vacía será muy importante, pero la silla vacía clásica, digamos, en la que abordaremos todos los temas que están complicando, ya sea de antes de la muerte o propiamente de la muerte, como os decía en el caso del suicidio, pero tiene que ver con más allá de la muerte, ¿vale? Aunque vendrán elementos de la pérdida, por ejemplo, se puede estar hablando de papá, cómo me criticabas y demás, y puede haber como una experiencia en un momento dado de tristeza de y te he perdido o algo así, eso también hay que saber ir manejándolo. Después, cuando hay asuntos no resueltos con otros que está complicando, habría que ir a eso. Aquí en el paciente, pues lo interesante no será solo hacer una silla con, con tu madre que era positiva, sino con su padre que tenía asuntos no resueltos. Eso será como especialmente importante, incluso más importante que la otra, porque de alguna forma el problema está en las personas vivas, digamos, y no tanto como en el muerto en este caso. Cuando hay mucha fragilidad o dolor insoportable, yo creo que habrá sillas de autoconsuelo, que será muy importante, que ahí lo está estudiando Teresa Ruiz y hará cosas muy interesantes en el futuro. Y escenas traumáticas también será muy importante, la silla vacía y demás, como elaborar de diferentes formas. Vale, pues me queda ya solo esto y ya termino muy rápido. Otra de las cosas importantes dentro de la intervención será que
es importante compartir con el paciente y tener este foco de abordar el dolor, que en duelo hay veces que las personas pueden evitar más y que les puede costar más, hay veces que no, pero como poder compartir esto y establecer esta colaboración, decir, pues tenemos que ir al dolor para precisamente transformarlo. Creo que no es solo decir tenemos que ir aquí, sino el sentido que tiene esto, que es el sentido terapéutico y de cambio, ¿no? Creo que, como decía al principio, la TCE también es una alternativa eficaz o que esperamos ir demostrando esta eficacia también, ¿no? Que complementa tratamientos establecidos para personas que no responden a esto y personas que no solo no responden a esto, sino que su filosofía casa más con lo que nosotros ofrecemos, que eso también es importante, ¿no? También vemos que estamos haciendo ahí o estamos construyendo cierto apoyo empírico, cierta evidencia, pero que todavía hay bastante por hacer y en ese camino estamos. Y algo que también resaltaría sería la importancia de conocer este tipo de complicaciones para poder hacer como una intervención ajustada. Que la intervención no se ajusta al diagnóstico, que no nos dice mucho, sino que se ajusta a la experiencia individual y a las experiencias que tienen que ver con la complicación de esta persona. Eso tendrá implicaciones para la duración de la terapia, para las tareas más importantes, para lo que, lo que podremos abordar y lo que será útil sobre todo para nuestro paciente. Entonces, me he acelerado un poco al final para que me dé tiempo, pero bueno, creo que más o menos ha habido cosas. No sé si hay alguien ahí que quiera comentar. Sé que tenemos como hasta las 11, pero bueno, como también hemos empezado un poco tarde, igual tenemos unos minutillos si alguien quiere comentar o impresiones, cuestiones, lo que sea, está bien. Mil gracias, Pepe. Me, Nada. me- me gusta muchísimo ver todo tu trabajo así comprimido en una píldora, es increíble. Creo, o sea, al oírte, o sea, me parece súper interesante que lo que se desprende de tu trabajo es que tienes, eh, eh, o sea, en el fondo es una propuesta de silla vacía muy contextualizada a los procesos de duelo, Ujú, ¿verdad? Que no es la tradicional, que eso me parece una ujú. contribución muy importante. Y luego me parece muy importante también el mecanismo de transformación emocional, porque ha sido muy rápido ahí, pero me parecía que Mm. la línea amarilla era la de la primaria adaptativa. Si No sé quieres, si, lo comparto. sí, por aclarar eso, porque me parece también muy importante, porque es muy único, ¿no? Mm. No sé si, a lo mejor no lo he entendido bien. Sí, como dices, he ido súper rápido y creo que una de las cosas, como dices, es que hay veces que, como decía antes, la silla vacía clásica es muy interesante y es muy importante, pero en la mayoría de los casos pues hay que adaptarla y que es muy diferente. Y lo que nos hemos Mm, dado cuenta es que pues muchos de nosotros que éramos terapeutas y que nos consideramos más o menos buenos terapeutas, había cosas que no estábamos facilitando y estábamos como optimizando en un sentido como muy de productividad que no me termina de convencer, pero que nos entendemos la silla y los procesos emocionales porque no conocíamos cosas. Entonces, mm, sí que es importante ahí conocer las adaptaciones, que tenemos ese mm, artículo por ahí y es muy mm. interesante. Aquí lo que hacía es como la amarilla era la adaptativa. Entonces, Justo. Es que fíjate, o sea, lo que quería señalar, si es así, mm, es que Greenberg pone mm, la primera curvita, la primaria desadaptativa. ah, Y justo tú has puesto lo que pasa con estos pacientes, que es que te empiezan a hablar del duelo, mm, ¿verdad? Empiezan a hablar empiezan en la primaria adaptativa muy fácilmente, mm, ¿no? Y creo que eso te puede despistar como terapeuta, porque si te quedas en la primaria adaptativa diciendo, bueno, está hablando del duelo y no mm, ves que hay una azulita primaria desadaptativa ahí cerca, eh, mm, se pierde como la oportunidad terapéutica, ¿no? No sé ujú. si quieres comentar de Sí, eso. sí, ha sido un poco casualidad, pero la Mm, verdad es que, que es lo que dices, ¿no? Y es lo que encontraba Alejandro en su mm, estudio, mm, que yo creo que es súper interesante y yo creo que es como una gran aportación, ¿no? Como propiamente la vía transformativa, porque como dices, de hecho vemos que la cualidad de la primaria adaptativa al principio de la sesión probablemente es diferente, de esa misma tristeza que a nivel de contenido parece parecida o es parecida, la del principio y la del final después es muy diferente porque al principio está más como enganchada con la primaria desadaptativa que se necesita atender, con la experiencia secundaria, puede ser un ay, le he perdido y no puedo con esto de alguna forma. Entonces está más enmarañada, ¿no? Y no es plenamente como orientada al cambio, ¿no? Entonces es verdad que hasta que no atiendes esto primario desadaptativo y no haces algo con ello,
es como que no se puede sacar su potencial, digamos, es como un diamante en bruto. Es una posibilidad, pero que necesita de enfocar en la primaria desadaptativa para que realmente ese diamante de la emoción adaptativa brille, ¿no? Pues eso sí, es súper interesante y además creo que tiene mucho valor clínico. Mm. Así que sí, sí, sí. Pues no sé si alguna cosa más. Mi miedo siempre es el de haber ido muy rápido. A veces me he acelerado por, por poder comentar todo, pero vamos, que ahí si hay dudas o cuestiones, ya sea ahora, ya sea en cualquier momento, pues lo podemos hablar sin problema. Vale, pues lo podemos dejar. Te puedo hacer una... Pues Sí. que tenía otra pregunta, pero Sí. es que pues estaba pensando en algunos pacientes, por ejemplo, eh, he tenido algunos pacientes mayores. Se ve que cuando uno va cumpliendo años te llegan pacientes mucho más mayores. Entonces, personas que enviudan con 80 años, después de más de 50 años de matrimonio, y tienen esta sensación de no puedo vivir sin ella o sin él, ¿no? Y Mm, literalmente dicen casi un ítem del PG-13R, ¿no? Algo de mí ha muerto. Es como que sienten emocionalmente, incluso mi propio cuerpo está siendo, ha muerto. O sea, éramos un único cuerpo. A veces ponen esa expresión, ¿verdad? Entonces, claramente en tu tipología digo, joder, el no puedo vivir sin ti está muy presente. Lo que no tengo tan claro, y esta es mi pregunta, que haya una primaria desadaptativa debajo, o sea, un apego inseguro, sino más bien mm, una historia de tanta unión que la pérdida es tan grande que realmente están, o sea, que están muy, muy desamparados, no por necesariamente, que haya un, creo, esta es la pregunta, ¿habrá una primaria desadaptativa ahí o es que la magnitud de la pérdida es tal que tiene este componente de total fragilidad? mm. Ya, eso es interesante, la verdad. O sea, yo creo que esto se complica cuando se queda como un poco de forma crónica, ¿no? Porque creo que frente a no cualquier pérdida, pero frente a muchas pérdidas podemos incluso sentir esa sensación de fragilidad en el otro y no tiene que ser complicado o problemático, ¿no? Supongo. Es verdad que es muy particular esto, ¿no? Como de enviudar como con personas ya más mayores y demás, como dices. Ahí se ve que de hecho yo creo que hay más prevalencia de duelo prolongado, es uno de los factores de riesgo y demás. Claro, qué complicado ahí, ¿no? Porque, ¿cómo decir? O ¿cómo puedes decir que eso es desadaptativo, ¿no? Decir, no, es que quién, a mí me venía como esta pregunta de quién no se va a sentir así ahí, ¿no? Entonces supongo que, ahí supongo que la intervención podría ser diferencial, ¿no? Es que no lo sé. Si es más primaria desadaptativa, pues habría que hacer algo con eso, ¿no? En términos de transformación y demás, pero es verdad que esta fragilidad sin el otro, pero que tiene mucho sentido y mucho, no sé cómo se adecua mucho al contexto y demás de alguna forma, pues hacer otro tipo de cosa que no sé qué sería, ¿Mm? la verdad. Pero ahí es verdad que diría que probablemente no sería tan desadaptativo, ¿no? O sea, en ese sentido que dices, creo que puede aparecer esta sensación de fragilidad sin el otro, puede incluso estar presente a lo largo del tiempo, digamos, y que no necesariamente sea desadaptativo. Es ¿Mm? verdad que sí que habría un punto desadaptativo de si han pasado, me lo invento, ¿no? No por poner un marco temporal, ¿no? Pero han pasado 5 años y te sigues sintiendo igual, ¿Mm? tal vez no sea un problema, no sé, ¿Mm? de la relación en importante o de términos de apego inseguro, digamos, o algo así, sino de que ha habido algún bloqueo en reconstruir tal vez la vida, no lo sé. ¿Mm? Sí, tiene todo, gracias, tiene Mm, sentido. ¿Mm? sí, O interrupciones o otras cosas que sí, estén parando, ¿no? mm. Gracias. Sí que hace como que se queda como muy establecida esa sensación de fragilidad. Sí, pero es curioso. El Lo voy a duelo, la estudiar. verdad, los tipos de paciente, ¿verdad? O sea, los tipos de Mm, pérdida son, influyen un montón, ¿no? Y lo vemos en mm, terapia grupal.
que suelen buscar que las pérdidas sean parecidas, ¿no? Todos los que mm, han perdido un hijo o un marido, una mm, pareja, o sea, como que genera procesos muy diferentes también. ujú, sí. Sí, además esa es un poco la sensación, ¿no? O sea, yo cuando trabajo con duelo también es como más, tengo más esta sensación entre curiosidad y sorpresa. ¿Sabes? Con otras cosas es como, a ver, siempre te puedes sorprender y es bueno que siempre te sorprendas y la curiosidad desde luego siempre está ahí, ¿no? Pero es como, no me sorprende a veces tanto lo que me pueda decir un paciente como en duelo. Decir, ah, fíjate, qué bueno la experiencia esta, ¿no? Que se está aquí Mm. desenvolviendo. Genial. Vale, pues si no hay más, podemos ir cerrando, tal vez. Genial. Después lo subiré, yo creo, a YouTube este, a ver si lo consigo ahora. Y nada, cualquier cosa hablamos. Bueno, de hecho, toda esta presentación está basada en un artículo que no he dicho, que es Rafa, Daria, Lazo y yo, ¿verdad? Y, y ya está aceptado y todo, así que dentro de poco lo pasaré. A ver cuándo tenemos ya la edición final. Genial, genial. Pues nada, muchas gracias por venir y estar aquí y escucharme un ratillo. Muchas gracias, Pepe, esto genial. Gracias, gracias, Esther. Gracias, Rafa. Gracias. Chao, Chao. chao, chao.